porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, aquí estamos preparados, estamos listos para compartir la palabra del Señor y bendecir a Cristo. Recuerden unirse al ayuno que la misión Suramérica, esta misión está realizando por todo este mes, dentro del tiempo que tú veas conveniente, el día o los días que quieras escoger para hacerlo, lo puedes hacer. Bueno, estamos bendiciendo a Cristo porque, vuelvo a decir, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y vamos a leer allí una cita bíblica en Lucas capítulo versículo 17. Y allí vamos a meditar. Mientras tanto, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por la inspiración que tú has dado de tu palabra y la revelación que traes a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es el que ha inspirado la palabra, pero asimismo tu Espíritu Santo nos revela tu palabra a nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, esta tarde, dispuestos de corazón, Señor, para recibir esa revelación, para recibir, Señor, esa instrucción que tú traes para nosotros, Señor. Nosotros te agradecemos, Señor. Te agradecemos por bendecirnos, Señor, oh Dios, y edificarnos con lo que podemos en ella meditar, Señor. Te agradecemos, Señor Jesús, por este tiempo también que tú apartas para nosotros, para encontrarnos, Señor, oh Dios, para que nos podamos encontrar contigo y poder, Señor, oh Dios, tener comunión, tener intimidad, pero a la vez revelación de tu corazón para nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, este compartir en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a todos los que están comenzando pues a entrar allí, a los que están hasta ahora entrando, muy bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra. Huele a pan fresco, a pan del Espíritu Santo. Vamos a compartir la palabra que es deliciosa, y cualquier inquietud, pues cualquier pregunta que tengas, colócala ahí en los comentarios y nosotros te estaremos respondiendo toda inquietud. Vamos a compartir la palabra del Señor, pastor, a tener un tiempo corto pero nutritivo. Eso es, corto pero nutritivo. Muy bien. Les decía Lucas 5:17 y leemos allí este texto con referencia al momento en que Jesús sana a un paralítico. Dice aquí Lucas en la versión de la Reina Valera, ¿no? Entonces, al leer este pasaje vamos meditando todas las cosas que allí están. Dice, aconteció un día que él estaba enseñándose al Señor Jesús y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, me parece muy hermoso este pasaje, como dice todas las autoridades religiosas, ¿no?, del tiempo de Jesús estaban siendo conmovidas, estaban siendo inquietadas por este Señor que había aparecido haciendo milagros y hablando con autoridad la palabra de Dios. Y dice aquí, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Gloria a Dios. El poder de Dios, el poder del Padre por el Espíritu Santo estaba en Jesucristo para sanar a los enfermos. Gloria a Dios. Y yo creo que este es un tiempo de empezar a ver algo así, ¿no?, en medio de la tierra. Y es lo que desearía el Señor que empezara a pasar, que la iglesia de Cristo, cualquiera de nosotros, hijos de Dios, con el Espíritu Santo y como dice aquí, con el poder del Señor dentro de nosotros, con el respaldo del Señor, pudiéramos empezar a traer esa sanidad, a traer esa alteración, podríamos decir, a la sociedad. Crear esa inquietud, ¿no? Y crear llamar esa la inquietud. atención, o sea, él Llamar la atención, eso estaba como la gente inquieta, diciendo, Inquieta. pero ¿quién es este? ¿Cómo así pues que sanó? ¿Cómo así que levantó a un paralítico, que sanó a un ciego? Y esa inquietud
a muchos los llevó a conocer al Señor, ¿no? Ajá. Como A decían, tener una relación mucho más íntima con el Señor, ¿no? exacto, como decían de Pablo y sus compañeros, los que trastornan el mundo, ¿no? Y eso fue lo que empezó haciendo Jesús. Y nosotros, como dignos discípulos de Jesús, debemos provocar lo mismo, un trastorno en el mundo, no un acomodamiento al mundo, ¿no? No como tratar de, ay, bueno, no digo esto porque de pronto se me vienen encima. Ay, mejor no hablo de esta manera porque de pronto sucede tal cosa. No sano, no hago los milagros, no me muevo en el poder de Dios porque qué tal, porque qué tal me pase, porque qué tal me digan, ¿cierto? No, sino podernos mover en la dirección de Dios y lógicamente siempre con respeto, siempre con amor, pero no dejar de decir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, Amén. ¿no? Sí. Y así causa escozor, como vemos aquí entre los fariseos, como dice aquí, los doctores de la ley, ¿no? Y mira que sin querer Jesús hizo una convención ahí de doctores de la ley, Un congreso. un congreso que venían de Viéndolo en Galilea, nuestros días de hoy, un congreso. venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de todo lado, estaban viniendo a ver qué Y era lo no, que estaba pasando. y no repartieron Ninguna ninguna invitación, ni invitación, pusieron ni fue un afiches. costo. Bueno, deje así. Sí, o sea, el mismo poder del Señor, la misma unción de Jesús es atractiva para el mundo y es lo que debemos tener nosotros. Y dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Imagínate cómo estaba esa casa. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús, ¿no? Entonces vemos aquí algo sorprendente, ¿no? Cómo estos hombres traían a este hombre que quién sabe cuánto tiempo llevaría en esa condición, ¿no? Así es. Sin poderse mover. No sé si solo las piernas o de pronto sus brazos también, no sé. El caso es que él venía en una condición muy difícil. Y podemos suponer, no lo dice aquí la escritura, pero podemos suponer dos cosas. O, o él estaba cansando ya tanto a sus amigos que les dijo, o sea, que los tenía ya al borde de la locura, como se dice, de Tanta tanta lora, poner insistencia. tanta lora. Exacto. Llévenme donde él, que necesito ser sano. Yo sé que él me puede sanar, ¿sí? Y es la insistencia que todos deberíamos tener por buscar al Señor, ¿no? O puede ser el O, otro sí, caso, ¿no? o, Que los amigos, ajá. habiendo escuchado de Jesús, habiendo visto los milagros que él estaba haciendo, como estabas diciendo, pudieron haber venido a él y decir, hey, te vamos a Que llevar, tenemos la solución. exacto, donde alguien que sí puede resolver tu situación, Amén, ¿no? amén. Alguien que sí puede llegar a tocar donde tú necesitas, donde los médicos de pronto han fallado, no han podido identificar la causa de tu situación, pero hemos encontrado a uno que sí tiene la solución para tu necesidad, Así es. ¿no? Y lo trajeron, y dice la palabra que tal fue la fe de ellos, que al no ver que podían entrar, porque la multitud se los impedía, ¿no? La multitud era tan fuerte en esa casa, tanta gente había buscando No había por dónde entrar. escuchar al Señor y recibir sanidad, no había por dónde entrar y ellos entonces deciden hacer algo loco, ¿no? Algo que no es realmente normal, convencional, ¿no? Subirse al techo y desde el techo bajarle en todo el centro de la sala a este hombre enfermo delante de Jesús. Entonces me parece algo de verdad sorprendente que hasta el mismo Jesucristo se sorprendió, ¿no? Sí, De sí. ver semejante acto de fe, un acto de fe. Nosotros recordemos que en ese tiempo los techos eran hechos de paja, ¿cierto? No era tan fácil pues tampoco romper el techo.
No, y yo, o sea, a mí se me viene en este momento pues pensar, Ujú. de todas maneras, así sea de paja, sea de tabla, de todas maneras, ¿cómo hicieron para quitar eso? Y que abajo, como estaba lleno, no le cayera algo a una No, pues yo sé persona. que les cayó más O sea, de un suena, poco de no mugre sé, ahí encima. era una locura. Claro, pero son las locuras que Dios ama, ¿sí? Esas locuras de fe, ¿no? Amén. Que nos Y es atrevamos. siempre honra la fe, Dios siempre siempre honra honra la la fe, fe. así es. Jesús se asombró de ver a estos hombres tan osados. Estamos que hablamos de osadía desde hace Sí, porque rato. es que la fe tiene que ser osada y si no, no es fe. O si no, no Digo es fe. yo, digo yo en mi corazón, Así uno es. tiene que a veces tomar decisiones, tiene arriesgadas, donde Sí, pone delante del Señor tantas cosas y uno sí, dice, bueno, Señor, yo aquí me lanzo. Tú verás cómo exacto. nos pasa. Lógicamente que aquí también es importante hablar, pastor, de que la fe no es ciega, ¿sí? Es Claro, osada, pero no es ciega, ¿sí? Porque exacto. es que hay gente que no, yo voy a comprar, el Señor me habló de una casa y yo me meto en esa deuda, pastor, porque el Señor va a hacer un milagro. Bueno, yo ahí sí, Difiero. yo sí difiero, yo digo, bueno, o voy a hacer tal cosa que uno dice, sobre todo en el manejo del dinero, ¿no, pastor? Sí, Me claro. parece difícil. Entonces ahí es una fe ciega, no es una fe No es fe, osada, no sí, es no, fe. no es fe, sí, La fe no es sí, ciega, sencillamente, no es ciega. La fe tiene que basarse, como los hemos dicho otras veces, en en la lo que palabra. dice o te ha dicho el Señor a través de su palabra. ¿Qué te ha dicho el Señor que hagas? No que digas simplemente, ah, no, es que la Biblia dice que si hago esto, que si hago aquello. No, que haya sido una palabra rema, una palabra revelada de Dios a ti directamente, Ajá, ¿no? A ti directamente, que te diga el Señor, muévete en esto, ¿cierto? Muévete en esta dirección, que tú veas claramente y se ha confirmado una y otra vez que esa es la voluntad de Dios, que tú hagas tal cosa, así es, ¿cierto? así es, Eso es la fe, así basada es. en lo que dice la palabra del Señor. Y estos hombres se movieron en la palabra del Señor, se movieron al ver que el Señor estaba obrando Sanando milagros, enfermos. haciendo cosas prodigiosas en medio de los pueblos. Entonces ellos dijeron, esto tiene que ser de Dios y Dios puede tener compasión y ayudar a nuestro amigo, ¿no? Y lo llevan hasta allí, lo llevan en fe. Tanto es así que la misma Biblia lo comprueba, dice el versículo 20, al ver él, o sea, al ver Jesús, la fe de ellos, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase, al ver él la fe, al ver él la fe. ¿Sabes una cosa? Porque la fe se tiene que ver, ¿sí? Amén. La fe que no se ve, realmente nos atrevemos a dudar de esa fe. No es que yo creo en el Señor, uy, sí, yo, mejor dicho, estoy convencido, que se vea que estás convencido. No, no, pero es que no, créame, mire, mire, es que yo estoy convencido. Bueno, demuéstralo, porque como dice Santiago, Son hechos. muéstrame La tu fe fe sin obra. sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? O sea, mis obras testificarán de la clase de fe que realmente tengo, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que demostrar la fe, no solamente decir que tenemos fe, porque decir que tengo fe es solamente creer, ¿sí? Pero la fe es acción, la fe se tiene que ver. O sea, como les he dicho otras veces a mis hermanos, creer más obedecer da como resultado la fe. Creer más obedecer. Tú no puedes solo creer y decir, es que tengo fe. No, cree y obedece. Y ahí es demostrada la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que debo recibir una palabra y yo debo obrar en consecuencia a lo que he creído de esa palabra, de esas promesas del Señor. Es de ese modo que el Señor actúa. Y dice, sigue diciendo aquí el pasaje. Dice el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y esta frase también es muy importante en este pasaje. ¿Por qué el Señor, al ver el hombre paralizado ahí en ese lecho, en esa cama, en esa camilla, pues no le dice, hombre, sé sano? Sé sano solamente, ¿no? Porque lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados.
¿Por qué Jesús tiene que referirse a los pecados? ¿No? Y es que para los judíos, ¿sí? Es muy importante el entender que si no hay perdón de pecados, no hay sanidad, ¿sí? Y están muy relacionada la sanidad con el perdón. Claro, total. Está muy íntimamente Sí, relacionada, ¿sí? Muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos es por causa del pecado, por causa del pecado. Que si nos arrepentimos de ese pecado, que si por ejemplo perdonamos a quien tenemos que perdonar, que si realmente restituimos a quien tenemos que restituir, que si realmente nos arrepentimos de eso que sabemos que hemos hecho en contra del Señor, la consecuencia directa no solo va a ser la sanidad de mi alma, sino la sanidad de mi cuerpo De también. mi cuerpo, sí. No, y nosotros hemos conocido casos de personas que en determinada circunstancia están en una parálisis, ¿sí? Aunque del pecado afecta no solamente la parálisis, sino otra clase de enfermedades, pero viéndolo desde ese punto de vista, y uno habla con la persona y la persona quiere, no sé, como que uno ore y ya se levanta. Claro, solo ¿sí? su sanidad O sea, física. no. Y entonces el Señor me ha llevado a confrontar a las personas, ¿no? Ajá. Como qué hay en tu corazón, qué es lo que está impidiendo esa sanidad, Exacto. qué es lo que en tu alma ¿Qué está impidiendo? que no has perdonado, no has sanado, que te ha impedido llegar a ser sano. Y uno le ve el dolor a la persona, a la amargura, pero he conocido personas que han estado así y han muerto muy jóvenes porque prefieren irse a la tumba con ese odio, ese rencor, esa herida sangrando. Ese pecado. Que sí, que realmente reconocerlo, confrontarse a sí Exacto. misma y pedir perdón y perdonar y Exacto. sanar. Entonces, Terrible. yo he visto casos de esa manera y pues a mí me aterra una cosa de esas así, ¿cierto? Ajá. Y uno siempre que está enfermo, uno tiene que pensar, porque muchas veces somatiza. Somatizar Claro. es que uno está sufriendo algo y lo calla, y ese silencio lo que hace es afectar tu cuerpo, en el cuerpo. tus huesos, tu cuerpo Así físico. es, sí. Y eso es lo que realmente cuando yo veo esa situación tengo que arreglar. ¿Qué tengo que arreglar yo? ¿Qué tengo que arreglar? Y mira que hay muchas cosas en la vida que, pues yo estando en este confinamiento, como yo les decía anoche, he estado buscando cosas que realmente uno pueda decir, oye, yo qué cosas estoy cometiendo y cómo puedo yo mejorar y cómo puedo yo llegar Amén. a, como dice el Señor, entremos en cuentas, ¿no? A estar en paz con a el estar Señor. en paz con el Señor. Amén. Entonces eso me parece pues importante que lo nombres, Importantísimo. pastor. Ajá. Entonces dice aquí que se levantan precisamente estos escribas y fariseos, ¿no? Las personas que eran como opositores del Señor, ¿no? Porque ¿qué se opone? ¿Qué se opone al mover milagroso? ¿Qué se opone al mover profético de Dios? La religiosidad. La religiosidad siempre se va a levantar contra lo que Dios está restaurando, contra lo que Dios está queriendo levantar, ¿sí? Entonces, aquí ellos personifican la religiosidad del hombre, ¿no? Porque no podemos decir de los fariseos, como allá atrás y eso que fue allá, no. Es un espíritu que se mantiene tanto en la iglesia de Cristo como en la sociedad, ¿sí? La religiosidad. Espera un momentico, Jesús, espera un momentico. ¿Sí está cumpliendo con los parámetros de la ley para poder hacer lo que está haciendo? ¿Y qué era lo que en este momento a ellos les chocaba? Dice aquí el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿no? Empiezan ellos a mirar por dónde buscarle el pero. ¿Por dónde buscarle el pero? Eso se llama un espíritu haya faltas, ¿no? ¿Por dónde le buscó el pero a Jesús? Que esto no me parece, ¿cierto? Y dice, ¿quién es este hombre? Encontraron una razón. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo así blasfemias? Y otra pregunta, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí es donde estuvo el punto de quiebre. Ese fue el sí. Ese fue la meollo del justificación que ellos buscaron
para decir lo que Jesús está haciendo es incorrecto. Así sea muy lindo, así sea muy loable. ¿Quién es este señor? ¿Qué blasfemia se está creyendo Dios para venir a perdonar pecados? ¿No? Es lo que ellos están criticando. Y dice el versículo 22, que es bien lindo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les respondió, ¿cierto? O sea, conociendo los pensamientos de ellos, cualquiera de nosotros diría, ay, es que Jesús era divino, Jesús era telépata, ¿cierto? Que podía conocer los pensamientos del otro y decir, ay, yo ya sé qué es lo que el otro está pensando. Les voy a salir adelante. No. ¿Cómo le llegó este conociendo? O sea, ese conocimiento. ¿Sí? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Pues porque el Espíritu Santo le revela a Jesús qué es lo que en ese momento ellos estaban pensando. ¿Por qué se lo reveló? No para que empezara él a hacer chismes de lo que ellos estaban pensando o a tratar de entrar en el juego de ellos religioso, ¿cierto? Sino para poder tener una respuesta acertada, no solo para ellos, sino para toda la multitud que estaba allí esperando una respuesta de parte del Señor. Y por eso es que el Señor le decía a los discípulos, cuando ustedes estén predicando, prediquen con denuedo. No se preocupen que van a responder, porque el Espíritu mismo les va a revelar las palabras que a ellos les van a decir. Tremendo, ¿no? O sea que el Espíritu nos da en el momento indicado la sabiduría para responder a las personas. Y por eso el Señor dijo, y aún ante reyes, príncipes y reyes ustedes van a estar, porque yo les voy a dar el denuedo, les voy a dar la sabiduría. Y era tal, por ejemplo, la sabiduría de Pablo, que muchos de los gobernantes romanos decían, este hombre por poco nos convence, ese hombre por poco me lleva a Cristo, ¿no? Es tremendo porque ese es el denuedo que nos da el Espíritu Santo. Entonces dice, Jesús conociendo, vuelvo a repetir, por el Espíritu Santo, los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿No? Las respuestas de Dios con preguntas, ¿no? Como siempre Dios respondiendo con preguntas. Como no era porque, vuelvo a decir, el Espíritu se lo acaba de revelar, ¿por qué les pregunta? Porque ellos se tienen que confrontar a ellos mismos con sus propios pensamientos. Lo mismo que hizo con Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Sabía dónde estaba Adán. Exacto. Pero quería que él mismo asumiera su responsabilidad de su pecado. Y eso es lo que quiere Jesús con los fariseos. Total. ¿Qué estás cavilando? ¿Qué es lo que allá estás mascullando en tu mente y como arguyendo para tratar de ponerme una trampa, ¿no? Es lo que el Señor les trata de decir, como para que ellos mismos sean redargüidos y se arrepientan de esa actitud religiosa. ¿Qué es más fácil? ¿Sí? Aquí Jesús no empieza a decir, ¿cómo así que ustedes están pensando eso? Es que yo soy Dios, es que yo puedo esto, es que yo aquello. Él no se empezó a defender, como decíamos, a defender sus derechos, ¿no? Sino él simplemente como que les habló en el lenguaje que ellos entendían. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Te perdono los pecados, vete. O levántate y anda y que el paralítico se levante y empiece a caminar. ¡Wow! Creo que es más difícil. Creo que es más difícil la sanidad. Y dice, pues para que sepáis, ¿sí? Le dice el Señor, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. O sea, ¿cuál fue el testimonio de que esta persona realmente había sido perdonada? Su sanidad. El testimonio de su perdón
el testimonio de que había arreglado las cosas con el Señor fue su sanidad. Y dejó a los fariseos callados. Ellos no pudieron refutarle nada al Señor. Y ellos cada vez más se daban cuenta que realmente Jesucristo tenía toda la autoridad dada por el Padre para llamarse el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es un mensaje muy lindo. Es una enseñanza que está aquí en la palabra muy preciosa, ¿no? De cómo podemos nosotros realmente decirle a las personas que Dios les ama, decirle a las personas con autoridad que deben dejar su pecado. ¿Cómo? A través de los milagros, a través de los hechos sobrenaturales. Ese es el mejor respaldo que Dios puede dar a su palabra, que nos respalde a nosotros cuando estamos orando por las personas para que reciban milagros de parte del Señor. Y termina diciendo el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Yo me imagino esa escena, llenos de temor de Dios y de temor a Dios, ¿sí? De reverencia. Decían, hoy hemos visto maravillas. Aleluya. Amén, amén. Hoy hemos visto maravillas. Y yo te animo a que tú te dejes tomar por el Espíritu Aleluya, Santo, aleluya. te dejes usar Yes. por el Señor, Así te es, dejes Padre. guiar. Oh, sí, Y Señor. cuando salgamos Sí, nosotros de Señor. este confinamiento, Aleluya. vayas a donde Dios Aleluya. te diga que vayas, a los Aleluya. centros comerciales, a la calle, a los hospitales. Yo no sé dónde Dios te diga que debes ir, pero vayas con esa unción del Santo en tu vida, vayas de con esa milagros, autoridad, Señor. Unción vayas de y milagros. lleves a la gente a Cristo y como Oh, consecuencia de eso la gente reciba sanidades y milagros de acuerdo a su necesidad. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento. Mírate tú mismo como un instrumento. Aleluya. No solo este hombre fue sano de su alma y fue sano de su condición física. Toda la gente que estaba alrededor fue sana. Toda la gente que estaba alrededor fue confrontada con su propio pecado. Toda la gente que estaba alrededor fue llena de asombro y glorificaron a Dios porque la presencia del Señor estaba ahí. Estaba ahí. Aleluya. Y tú y yo, así como de pronto estos amigos llevaron a este hombre, de pronto sea porque Él los obligó o porque ellos mismos vieron las maravillas del Señor, tenemos, y es lo que quiero terminar diciendo en esta tarde, tenemos una responsabilidad con nuestros amigos. Con esos amigos que no conocen al Señor, con esas personas que tú sabes que son buena gente, ¿no? Muchos de ellos son muy buena gente porque por algo son nuestros amigos, ¿no? Nos agradan, nos simpatizan, ¿cierto? Pero no conocen a Cristo, les falta conocer al Señor y nosotros tenemos que estar encima. Nadie puede obligar a nadie a recibir a Cristo, pero sí podemos insistirles con el amor, con el amor, insistirles una y otra vez para que reciban al Señor en su corazón. Este es un tiempo para ver una gran cosecha en este mundo, cosecha de almas así, convencidas profundamente en su corazón, asombradas por las maravillas del Señor y decir precisamente que ellos digan, hemos visto las maravillas del Señor. Amén. Qué hermoso, ¿no? Hermoso, Ese pasaje es muy hermoso. Entonces les animo, mis hermanos, vamos a orar. Amén. Oremos y terminamos en esta tarde creyéndole al Señor. Padre, gracias por tu palabra preciosa, gracias por enseñarnos lo que está allí, abrirnos las escrituras y hacernos ver, Señor, oh Dios, tu corazón, Ni siquiera, Señor, oh Dios, eras malo con los fariseos que tanto se oponían, Señor. Ni siquiera, Señor Jesús, los increpabas ni tratabas de hacer nada contra ellos. Solo les mostrabas tu amor, una y otra vez obrando, una y otra vez obrando. Aleluya. Y sé que va a haber mucha gente que puede ser endurecida en su corazón, puede estar endurecida y querer mantener esa actitud a pesar de ver maravillas de parte tuya. Pero aunque eso suceda, Señor, permítenos tener siempre la insistencia en nosotros de ir y predicar tu palabra a quien sea, donde sea, Señor, oh Dios. Hablar, Señor, por los medios que sea, de que tú eres bueno, y que tú amas al hombre y que por eso por él te entregaste, Señor.
para que todo el que falte por rendir su vida, su alma a ti, lo haga, Señor, solo por el amor, solo por el amor. Respáldanos con milagros, respáldanos con Amén, sanidades, Señor. que la gente pueda ver que nuestra Necesitamos los palabra milagros, es señales, tu palabra, los Señor, que lo que prodigios, nosotros Señor. decimos es por tu Respáldanos con Espíritu milagros. Santo, Señor, En el y que nombre tu de palabra Jesús, tiene un en el respaldo, nombre de Señor, en los Jesús. milagros, en lo que Respáldanos tú con haces a milagros, favor Señor. de las personas. En el Respalda a cada nombre uno de de mis Jesús. hermanos, que con denuedo hablen nombre tu de palabra Jesús. y vean, Así Señor, oh es. Dios, tus maravillas, y otros a su Señor, alrededor así las es. vean también y sean convencidos por tu amor y por tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, les amamos, les bendecimos y en la noche conéctate con nosotros y trae a otros para que otros se conecten con el Señor. Les bendecimos, les mandamos un abrazo desde aquí y les amamos mucho. Amén, amén. Entonces Dios les bendiga, mis hermanos, estén sostenidos ahí por la gracia del Señor, y todos los mensajes que hemos grabado están allí en YouTube, en nuestro canal Una Iglesia Feliz-CCF, para que tú entres allí y pongas un me gusta o algún comentario debajo de alguna de las enseñanzas que tú puedas escuchar. Son más de 100 enseñanzas que ya tenemos allí y sabemos que alguna de ellas puede realmente ser de mucha edificación para ti o para alguna persona más que de pronto la puede necesitar. Dios te bendiga. Ánimo en el Señor.